Hola, ¿quién eres? Yo soy Joan Grané, tengo 21 años y estudio Ciencias Políticas aquí en la Universidad Pompeu Fabra y hoy en día milito en Junts per Catalunya y también en las Juventudes de Junts, que son la Juventud Nacionalista de Cataluña. Ok. Y tú ahora estás en política, pero en el 2017, durante el referéndum independentista, ¿tú qué hiciste? Yo en el 2017 tenía tan solo 15 años, con lo cual era bastante joven en ese sentido, pero sí que es cierto que en este momento no participaba en política activamente, es decir, no militaba en política, pero sí que es cierto que participé en lo que son las movilizaciones del 1 de octubre y la movilización de alguna manera de hacer un acto también familiar, de acompañar a la familia a poder ir a votar y la celebración de todo lo que conllevó esa jornada reivindicativa del referéndum. Ajá. Y sobre esto, ¿cuál es tu opinión del futuro de Cataluña? Al final, el futuro de Cataluña en parte tiene que ser lo que decidan los catalanes libremente, pero sí que es cierto que yo personalmente creo que el futuro para Cataluña, el mejor futuro para Cataluña es la independencia, y es que lo que hoy en día es administrativamente una comunidad autónoma de España pueda acabar siendo pues un Estado independiente que pueda autorregirse con sus propias normas, con su propia manera de hacer, que al final hoy en día ya Cataluña tiene su propia manera de hacer, pero el futuro tiene que ser pues este futuro de libertad absoluta, porque con nuestros impuestos podamos hacer todas las políticas que queramos y podamos de alguna manera hacer el país que queremos. Por eso yo creo que el futuro de Cataluña a corto plazo no será la independencia, desafortunadamente, pero sí que es cierto que a medio o largo plazo creo que tiene que ser la independencia y creo que será la independencia. Perfecto. Y para esto, ¿tú piensas que en los próximos años estará un nuevo referéndum o no? Bien, es cierto que el referéndum se hizo el 1 de octubre. El 1 de octubre del 2016 se hizo un referéndum sobre la independencia y ganó el sí, y además en las consecutivas elecciones que se han ido celebrando tanto en el año 2000, desde el año 2015, 2017, 2021 y las distintas elecciones, siempre ha ganado el sí. Y de hecho en las últimas ganó con un 52% del voto la suma de todos los partidos independentistas. Pero sí que es cierto que el escenario de un nuevo referéndum en ningún caso creo que se debe de descartar, porque al final es la vía democrática con la cual podamos acceder a esta independencia. Y sí que es cierto que la mejor solución sí que sería un referéndum pactado con el Estado español, si se dan las condiciones, y si puede ser posible hacer eso, se tiene que hacer y se tiene que buscar la fórmula para que sea posible. Pero sí que es cierto que si no hay posibilidad de pactarlo, el referéndum igual no es la mejor opción, y se tienen que buscar otras alternativas para poder avanzar y llegar a ese objetivo final, que es la independencia. Mm. Entre las elecciones del 2021, las regionales, ¿tú qué piensas del resultado de Junts en comparación también con el pasado, con el 2017? ¿Tú qué piensas? A nivel de resultado y de escaños, Junts per Catalunya sacó un resultado muy similar al del 2017, eso es verdad. Lo que sí que es cierto que a nivel de posición electoral fue distinta, porque en 2017 ganó Ciudadanos, en 2021 ganó el Partido Socialista, el PSC, pero en lo que es la posición independentista, en el año 17 Junts quedó por delante de Esquerra Republicana, y en el 2021 quedó Esquerra Republicana por delante de Junts. A nivel de Junts fue un buen resultado, ya que Junts era un partido relativamente nuevo, que se presentaba a las elecciones sin derechos electorales, y de alguna forma pues sacó un resultado que fue muy bueno, pero sí que es cierto que quedó Esquerra Republicana por delante. A nivel general, si lo vemos, a nivel de movimiento independentista, el resultado fue bueno, porque el conjunto de fuerzas que defendemos la independencia, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP, más allá de otras, pero estas las fuerzas parlamentarias, sacamos un resultado mayor que en 2017, y a nivel de escaños y a nivel también de porcentaje. Por lo tanto, creo que a nivel de Junts per Catalunya el resultado fue bueno, y a nivel de independentismo, a nivel de movimiento político, fue aún mejor. Pero en esta argumentación está este problema que en otras entrevistas lo han notado, que muchas veces Esquerra Republicana y Junts no tienen una buena cooperación, porque es verdad que para la independencia tiene el mismo sentido, pero
¿Cuál es, en tu opinión, el problema que pone Junts y Esquerra Republicana, un poquito como dos partidos que colaboran, pero no se gustan más, en tu opinión? Bueno, yo creo que primero de todo el objetivo tiene que ser colaborar y colaborar mucho, porque si no colaboramos entre Esquerra Republicana, Junts y también la CUP, no será posible hacer ningún tipo de paso hacia adelante. De hecho, cuando se colaboró mucho fue el 1 de octubre y fue cuando se pudo avanzar más. Dicho esto, creo que desde el 1 de octubre hacia el día de hoy han pasado casi 6 años, pero sí que es cierto que ha habido, pues, de alguna forma una divergencia en lo que hace referencia a la forma con la que tenemos que encarar el conflicto político. Es decir, la estrategia de Esquerra Republicana y la estrategia de Junts, de alguna manera, sabiendo que el objetivo es el mismo y sabiendo que el final es el mismo, que es la independencia, la forma que se ha planteado ha sido distinta. Por parte de Esquerra se ha planteado, sí que es cierto, de manera totalmente legítima, que se tiene que iniciar una vía negociada con el Estado, de un cierto diálogo y distensión del conflicto, y por parte de Junts se ha planteado, pues, que ese diálogo o esa negociación que finalmente tendrá que hacerse tiene que venir acompañada de una confrontación democrática e inteligente con el Estado para poder, pues, de alguna manera llegar a ese escenario de negociación con una fuerza política que hoy en día no tenemos. De alguna manera la divergencia entre los dos principales partidos del independentismo, Esquerra y Junts, ha sido esa. Creo que es un problema que haya esa divergencia. Es sano que haya diversidad en el independentismo, es muy sano, de hecho siempre ha sido así, pero es verdad que tendríamos que buscar entre todos la fórmula para intentar, pues, de alguna manera encauzar los distintos discursos que hay en el sí del movimiento, para que todo esto pueda de alguna forma, pues, fructificar como queremos que fructifique. Mm. Sí, y también tú crees que es esta la razón principal o están más razones de esta divergencia de opiniones? Bueno, al final es cierto que Junts y Esquerra son partidos distintos y son partidos grandes, son partidos diversos, también hay mucha gente con distintas ideologías, pero el principal motivo creo que es de divergencia entre Esquerra y Junts, y que ha llevado también en parte a que se haya roto el gobierno de la Generalitat, que era de coalición entre ambos partidos y hoy en día no lo es que hay una estrategia para llegar al objetivo final distinta, y a la vez una estrategia distinta para encarar lo que es la represión española que existe y que no ha dejado de existir desde el 1 de octubre, y que de alguna forma la vía que proponen Esquerra y Junts para encararla es distinta, y eso de alguna forma creo que ha sido lo que ha separado a estas dos formaciones. Pero creo que el motivo principal es a nivel de estrategia política. Sí, 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 sí. Pero dime más de esta estrategia política, porque se entiende, pero más en concreto, ¿puede hacer un ejemplo, no lo sé, de una legislación, un ejemplo más concreto que te pone, que te vienes de Sí, esto? o sea, el ejemplo más claro aquí ha sido la política que se ha hecho en Madrid. Por ejemplo, en los últimos 4 años ya casi, en el Estado español ha gobernado el Partido Socialista y Unidas Podemos, y ha contado con el apoyo de Esquerra Republicana. Ajá, Y en cambio no ha contado con el apoyo de Junts. ¿Eso qué implica? Eso implica, pues, aquí se ve claramente la estrategia distinta que ha habido por parte de Esquerra y por parte de Junts para encarar el conflicto político, en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, Esquerra ha preferido legítimamente y ha querido que la vía era abrir una mesa de diálogo con el PSOE y con Podemos, en definitiva con el gobierno del Estado español, para mirar de resolver el conflicto por estas vías. Eso es legítimo y tiene que ser, y al final tendrá que ser así, tendrá que haber una negociación. Pero es cierto que para poder llegar a ese escenario, lo que Junts per Catalunya plantea es que tiene que haber un escenario de confrontación con el Estado. ¿Por qué? Porque si no, estamos negociando, una de las partes es muy fuerte y tiene la capacidad de meter a la cárcel a la otra parte, si esa parte no digamos, desobedece o aplica alguna medida como la que se ha aplicado el 1 de octubre. Y una de las principales diferencias entre Esquerra y Junts se ve aquí, en la política que se ha hecho a nivel de Estado, en las Cortes Generales en Madrid, de cómo tratar, en este caso, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que es un gobierno, en principio, progresista en el Estado, que debía, o que se comprometió a abordar el conflicto político con Cataluña. A parecer mío no lo ha hecho, ha intentado parecer que lo hace, pero no lo ha hecho, y aquí se ha visto la diferencia entre Esquerra y Junts. Esquerra ha apostado por una vía más posibilista y más pragmática, de mirar de convencer al PSOE y a Podemos de que podía haber otra manera de hacer las cosas,
y desde Junts siempre se ha dicho que el estadio final sí que es una negociación, pero antes de llegar a ese estadio final de la negociación tiene que haber una igualación de fuerzas de alguna manera y que nosotros podamos ir con alguna arma política que sea más que sentarnos en una mesa sin ningún tipo de fuerza delante de un Estado que es muy poderoso, como ya se ha visto muchas veces. Perfecto. ¿Y tú, por ejemplo, qué piensas en general de la monarquía española? ¿Cuál es la opinión en general de Junts sobre esto? Porque Esquerra Republicana es muy clara, pero, por ejemplo, de Junts, ¿qué piensa? Y también, correlato a esto, ¿cuál es la opinión de Junts sobre la federalización de España para una reforma de las comunidades, para decidir más en las comunidades que en Madrid? En referencia a la primera, Junts es un partido republicano y Junts defiende la república, pero defiende la república catalana. Es decir, y aquí sí que pongo un poco de opinión personal, y es que Junts no ha venido a reformar España, Junts per Catalunya no ha venido a cambiar España, Junts per Catalunya ha venido a hacer una república catalana. Sí que es cierto que yo personalmente le deseo lo mejor al Estado español si avanzan hacia una república y creen que es mejor para su forma de gobierno, que yo creo que sí, pero yo personalmente, y en este caso Junts y el independentismo, no tiene voluntad de participar en esa formación de la República Española porque nuestro objetivo es la República catalana. Mi opinión respecto a la monarquía, de hecho yo soy republicano y por lo tanto no me interpela de ninguna forma la monarquía, y menos la monarquía española, que ha tenido tantos casos de corrupción y tantos casos de malas praxis, y además casos digamos, donde la monarquía española ha atacado directamente la soberanía de Cataluña y ha atacado, digamos, ha aplaudido la represión española en el 1 de octubre. Por lo tanto, la posición mía personal, pero en concreto la de Junts y la del independentismo, es a favor de la República, pero la República catalana. Y respecto a la segunda parte de la federalización, yo creo que en España no es posible un Estado federal, como por ejemplo hay en Alemania, porque la razón de ser de España es una razón de ser centralista. Y sí que es cierto que después de la transición hubieron ciertas cesiones en lo que es de alguna forma la distribución competencial en los territorios y en las naciones históricas, pero cuando Cataluña o el País Vasco o Galicia o otras partes del Estado han querido tener mayor poder sobre sus competencias o tener mayores competencias, siempre ha habido una negativa por parte del Estado y sale el Estado más profundo, que es el Estado que quiere una España uniforme y una España centralista. Por lo tanto, creo que el modelo federal no es posible en España. Si bien es cierto, yo creo que el federalismo como concepto en un Estado grande sí que es positivo. La descentralización a nivel de competencias y de poder y el dar autonomía y soberanía a las naciones y a los distintos estados o territorios que conviven en ese Estado mayor sí que es positiva. Lo que pasa es que creo que en el caso de España, y yo particularmente como independentista, no estoy de acuerdo, y menos en el caso de Cataluña. Perfecto. ¿Te gustaría decir más sobre el futuro de Cataluña, sobre lo que piensas? Bueno, yo solo un inciso, porque sí que creo que hay dos cosas muy importantes en lo que queda de proceso hasta llegar a la independencia, porque creo que vamos a llegar a la independencia, pero para eso hacen falta creo que dos cosas muy importantes. Una, unidad del independentismo, es decir, que los distintos actores del independentismo estén juntos para diseñar una estrategia conjunta para poder llegar al objetivo final. Y segundo, internacionalizar el conflicto, es decir, poder explicar, sobre todo en todo el mundo, pero concretamente en la Unión Europea, realmente qué es lo que está pasando en Cataluña, porque yo soy europeísta, pero hay muchas veces que la Unión Europea prima la fuerza de los estados, el poder de los grandes estados, y no de las regiones, o en este caso naciones, como Cataluña y como muchas otras, que quieren decidir su futuro, que quieren decidirlo libremente y que finalmente, si lo deciden, pueden ser un Estado. Y Europa, la Unión Europea, eso no lo contempla y se hubiera el 1 de octubre. Por eso sí que es cierto que hay una tarea importante de
de insistir, de explicar lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en cada uno de los territorios que quieren esa soberanía, esa mayor soberanía y ejercer el derecho a autodeterminación, y poder explicarlo para que Europa también cambie y para que Europa sea favorable de alguna forma a, ya no favorable, pero respete la voluntad de los pueblos que quieren independizarse, como es Cataluña o como es el País Vasco, como Escocia o como otros que puedan surgir. Así que eso es. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.